Ya con 39 minutos, estamos aquí en el estudio número 1 de TVR y hoy tenemos una conversación también muy importante, la salud mental universitaria o de educación superior, ¿no? Así es, Yanka, bueno, es un tema a lo largo de todo nuestro país y el mundo, ¿cierto? Que ahora recién nos cuestionamos en realidad cuán importante ha sido durante todo este tiempo y ahora recién estamos viendo atisbos y para eso, para poder ampliar la información, tenemos aquí a continuación en nuestro estudio de TVR al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Catalina y Giancarlo. Para mí es un gusto estar con ustedes. Buen día, subsecretario. Gracias por el tiempo que se toma. Sabemos que hay una agenda bien complicada en tiempo y harto trabajo, pero también son temas súper importantes para poder conversar. ¿Qué tan complicados están hoy jóvenes y adultos que estudian en educación superior o técnico superior respecto a la salud mental? Bueno, mire, como país tenemos un problema en la salud mental. Esto no es un secreto. Lo ha planteado también el presidente Boric como algo relevante para nuestro gobierno. Y en particular en la educación superior hemos visto, sobre todo con lo que fue la pandemia, incrementadas las consultas por asuntos de salud mental. Entonces, efectivamente hemos identificado un problema, hemos hecho una etapa de diagnóstico. Hemos trabajado con las instituciones y hemos levantado un diagnóstico, ya más o menos sabemos cuáles son los temas más relevantes, son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y uso de sustancias. Y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a trabajar para ver cómo mejoramos la salud mental de las personas, porque no puede ser que la experiencia educativa, en lugar de ser una experiencia de libertad y de agrado, termine siendo una experiencia de agobio y termine agravando un problema de salud mental que ya arrastramos como sociedad chilena. De todas maneras que sí, es un tema súper importante. Y también nos gustaría saber qué tan dramático ha sido, digamos, antes de estar al aire, usted nos comentaba con respecto a que no solamente es, ellos no dan algún aviso previo que efectivamente van a ausentarse, sino que derechamente dejan de ir a sus respectivas clases y labores. Es que uno de los problemas que hay con los temas de salud mental es que durante mucho tiempo se consideraron tabú. Entonces quizás, no sé si cuál fue la experiencia de ustedes, quizás, o de uno mismo, al pasar por la educación. Uno, por ejemplo, se enfrenta a un proceso educativo que no entiende bien o que le va mal. A mí me pasó muchas veces, creo que a mucha gente le ha pasado. Siente frustración y no necesariamente lo conversa, no lo conversa. Entonces, a veces las personas no quieren comentarle a otras los problemas que tiene. Entonces, nuestro trabajo intersectorial con el Ministerio de Salud, lo más importante que decimos, hablemos de esto. No sea simplemente, no te lo asumas solo o sola, sino que lo converses con las personas y que haya un espacio institucional para que lo puedas hablar. De lo contrario, lo que ocurre, no solo a casos de abandono, sino hemos tenido casos mucho más dramáticos de personas que se han quitado la vida, que están estudiando la educación superior, y por eso estamos trabajando para evitar eso. Lo más importante para nosotros, porque hemos formado un consejo asesor, importante también comentar eso, quiénes están presentes y cuáles son el cronograma de trabajo. Pero lo más importante que me gustaría transmitir es la necesidad de repensar los procesos educativos. Esto lo llamamos modernización académica. Es decir, tener procesos educativos que correspondan con la sociedad actual, que correspondan con cómo es la gente hoy día, cómo siente, cómo vive, porque tenemos ciclos educativos muy antiguos. Entonces, por ejemplo, uno terminaba el cuarto medio, que era una cultura de determinada forma, ¿sí? Y entraba a la educación superior, que era otra cosa. Entonces, muy distinta. Muy distinta. Claro. Entonces, era un choque así fuerte. Y hoy día tenemos que pensar más bien en una trayectoria, porque la persona es la misma. Un día se acuesta siendo estudiante del liceo, al otro día se levanta estudiante de la educación superior, es la misma persona. Y no puede ser que tú te enfrentes a situaciones tan diferentes sin acompañamiento y sin apoyo. Ahora, subsecretario, ¿nos ha cambiado un poco la vida? Antiguamente, cuando uno estudiaba, que ¿cuáles eran las situaciones más complejas? Era aprobar un ramo muy difícil, ¿cierto? Intentar luchar con quizás un trabajo paralelo al estudio, ¿verdad? Pero hoy nos encontramos con situaciones muy complicadas, gente que tiene que mantener una familia completa para estudiar, para poder tener mejores posibilidades de vida, o sea, estudiar una carrera nueva. Y todo este concepto, digamos, de tener que lograr algo, lograr un cartón, genera mucho estrés y eso conlleva entonces una salud mental complicada, deficiente. ¿Eso ha sido porque ha evolucionado de alguna manera o siempre ha sido así? A ver, lo que pasa es que tenemos una educación superior que ahora es masiva. Hace 20 años no era tan masiva. Es decir, tenemos más personas estudiando en la educación superior, lo que implica que, por ejemplo, tenemos más personas que trabajan y estudian, que cuidan y estudian. Hemos aprobado, está en trámite todavía, pero lo aprobamos por unanimidad en la sala del Senado, esto es importante, un proyecto que presentaron diputadas y luego patrocinamos nosotros, que se llama Yo Cuido, Yo Estudio, que da flexibilidad para las personas que estén en cuidado de hijos
o de parientes, por ejemplo, en situación que requieran cuidado. Entonces, cuando tú abres la puerta, te entra la sociedad. Y cuando te entra la sociedad, por eso nosotros hablamos de modernización académica, tenemos que tener ciclos educativos propios para esa sociedad y no, por ejemplo, antes uno tenía esta cátedra, ¿no? Uno iba y se sentaba y escuchaba y el aprendizaje, bueno, uno tenía que arreglársela solo, ¿no? Y eso quizás funcionó en una época, funcionó para determinado sector de la sociedad, pero en una educación masiva eso no necesariamente no funciona. Y hoy día lo que estamos haciendo, estamos trabajando con un consejo asesor para la salud mental, tenemos mesa de trabajo con distintas instancias de la educación superior y lo que queremos es que ese consejo asesor nos diga dónde están las pistas, ¿no? Dónde están, por ejemplo, estamos conversando con los estudiantes, son parte de ese consejo asesor, los representantes de la CONFECH, representantes expertos, por ejemplo, gente que ha estudiado mucho el tema, y quisiéramos ver cómo modificar la enseñanza, y durante el primer semestre de 2024 vamos a hacer ajustes normativos. Y esto es muy importante porque a veces tenemos, por ejemplo, tenemos una estructura de títulos y grados, que es un técnico superior, que es un grado profesional, que es una licenciatura, que no se condicen con la situación actual que tenemos. De todas maneras que sí, y la importancia de el paso de esos trayectos, ¿cierto? Nos mencionaba el tema de uno sale un día de cuarto medio y luego comienza la selección universitaria también, que ha pasado por modificaciones, por ejemplo, de una PSU. Actualmente vemos que los estudiantes actuales tienen que atravesar otra rúbrica, otra manera de medir sus aptitudes, digamos, capacidades para enfrentarse a la educación superior. Con respecto a la PAES actual, ¿qué, por ejemplo, comparativa podemos hacer en positiva versus al anterior proceso? Bueno, PAES es un paso adelante. Esto es muy importante. Antes teníamos la PSU y el problema que teníamos con la PSU es que era un instrumento todavía parte de esa época en que la educación superior no era tan masiva. Entonces era un instrumento diseñado para ver quién llega primero. Yo siempre pongo esta metáfora, es una metáfora, no es correcta 100% desde el punto de vista estadístico, pero para que se entienda, imaginémonos que la prueba es una prueba de 100 metros planos, ¿no? PSU estaba diseñada para detectar quién llegó primero, segundo y tercero. Por decirlo de alguna manera, ¿no? PAES en realidad está diseñada para darte cuánto es tu tiempo en esa prueba. Entonces, por ejemplo, en PSU, si yo llegaba 10º, llegaba 20º, llegaba 30, es información que pedagógica y académicamente no me sirve tanto. En cambio, cuando yo tengo el tiempo que desempeño, eso es mucho más útil desde el punto de vista para la admisión, y por ello, por ejemplo, tú puedes guardar tu puntaje. Tú puedes guardar tu puntaje en una prueba PAES para varios ciclos. Entonces, eso nos permitió mirar y medir capacidades de personas que antes no mirábamos bien. Producto de esto, en la primera aplicación regular de la prueba PAES, tuvimos un incremento de 15% en las postulaciones. Gente que antes decía, mira, a mí no me alcanza ni para postular. Hoy día postula. Tuvimos un incremento de 12% en las matrículas en las universidades, por ejemplo. O sea, gente que antes le decíamos, tú no te puedes incorporar, ahora se puede incorporar. La puedes dar varias veces. Hay prueba de regular, que es en noviembre, y hay prueba de invierno. Entonces, por ejemplo, una persona, yo salí, supongamos, estoy en cuarto medio, salí, no quedé conforme, puedo dar la de invierno y después puedo dar el invierno del otro año y después te puedo dar la nueva regular. Entonces tengo 2 oportunidades más que antes uno tenía que esperar un año entero, tenía una pura oportunidad, y esto disminuye la ansiedad, porque simplemente al saber que tú tienes más posibilidades, no se acaba el mundo, subsecretario, ¿no? Que antiguamente era así. Sí, pues, o sea, no quedaba en la universidad y era trágico para familias, para la persona, para el alumno, ¿cierto? Era complicado en aquella época. Bueno, tienes más posibilidades ahora, no es perfecto, tenemos que seguir perfeccionando este mecanismo, pero nos permite medir mejor, medir las habilidades concretas de más personas, que antes era más opaco para el sistema, y tienes más oportunidades. Así que es un paso adelante que hemos dado, y esto es importante decirlo. Por ejemplo, estas transformaciones, esta modernización académica, donde yo también inscribo lo que se ha venido haciendo con PAES, es importante porque son elementos bien transversales. Esta prueba ha pasado por 3 gobiernos de distintos signos. Es una política de Estado en el acceso a la educación superior, donde hay un comité, donde están representadas las instituciones de educación superior, y creo que es una buena señal. Ahora, ¿qué pasos tenemos que dar adelante? Por ejemplo, estamos lanzando la posibilidad de más cupos para mujeres en carreras de ciencia, de tecnología, de ingeniería, porque esto lo necesitamos no solo para abrirle paso a las mujeres en estas carreras tradicionalmente masculinizadas, sino también por temas económicos, y esto es importante decirlo, que necesitamos poner más personas en la población económicamente activa, y a veces no lo hacemos porque hay, entre comillas, mercados ocupacionales que están saturados por varones.
Entonces, necesitamos incorporar mujeres por una cosa de mayor crecimiento económico, de mayor capacidad económica del país, por supuesto, de mayor retorno para las personas, porque estas carreras en tecnología tienen más ingresos también. Entonces, una oportunidad para las mujeres, son cupos supernumerarios se llaman, es decir, no ponen en riesgo lo que si un varón quiere ingresar a estas carreras, ¿no? Son cupos adicionales. Claro. No ponen en riesgo eso. Y hemos tenido bastante suerte. Fíjese que muchas instituciones se han incorporado a esta política que es de manera voluntaria. O sea, las instituciones deciden y esperamos este año tener varios cupos adicionales para mujeres en carreras de ciencia. Eso es una muy buena noticia. Igualmente el proyecto que nos comentaba del Yo Cuido. Con respecto a eso, sabemos que está en desarrollo, ¿cierto? Pero como ese, también hay otros proyectos que van en ayuda a las personas que puedan estar atravesando alguna especie de shock o de saturamiento mental. ¿Alguno que podamos nombrar o en algún tema en específico que podamos, comentarle a las personas que estamos trabajando en varias cosas. Llamemos lo que llamamos acompañamiento. Porque estudiar no es solo sentarte a aprender una materia, es también un proceso formativo. Y nadie se forma solo. Nosotros vivimos en sociedad, entonces tenemos que tener apoyo para poder formarnos. Entonces estamos trabajando en distintas medidas de acompañamiento. Algunas son intersectoriales y, por ejemplo, yo puedo decir, tenemos la línea asterisco 4141, que tiene por motivo, si una persona se siente mal, tiene pensamientos, por ejemplo, de atentar contra sí mismo, hacerse daño, hay una línea abierta que puede llamar y está todo el momento funcionando, donde hay especialistas, donde puede haber derivación. Y luego tenemos iniciativas que estamos llevando adelante de acompañamiento. Tenemos un programa de acompañamiento que es el programa PASE, pero quisiéramos ir mucho más lejos y ocupar intensamente la tecnología en esta política de acompañamiento. Ahora son cosas que vamos a ir anunciando cuando las tengamos más trabajadas, claro que sí, más desarrolladas. Pero quisiera, redondear esto en el sentido de que al modernizar nuestros ciclos académicos, lo que nosotros esperamos ya cuando estemos ya al finalizar el gobierno del presidente Boric, podamos decir, tenemos un entorno, tenemos leyes y tenemos un entorno normativo que permiten que la experiencia formativa sea diferente. Tengamos más aprendizaje basado en servicio, que esto es súper importante y esto está medido. Aprendizaje basado en servicio significa que usted en una materia, ya no es una materia tradicional de tiza y pizarrón, sino que tiene que ir a un lugar a resolver un problema comunitario, a trabajar con una comunidad, por ejemplo, a resolver un problema social. Quisiéramos avanzar con más claridad en el componente online. Esto no es, tenemos que saber cómo incorporar lo online de una manera para hacerlo con calidad, por ejemplo, pero para que permita mayor flexibilidad. Es decir, que usted pueda ir acomodando su trayectoria educativa, que pueda decir, mira, estos días a lo mejor me quedo en la casa trabajando, voy estos otros días a estudiar y por lo tanto con más aprendizaje por servicio, con más componente online, por poner dos ejemplos, con más acompañamiento, nosotros podamos decir, pucha, hoy día la experiencia educativa es mucho más moderna, está mucho más cerca de las personas que lo que nos tocó a otras generaciones, claro, que tuvimos hartas dificultades, bueno, las más atrás todavía más. Absolutamente. Aún. Así que en eso estamos trabajando. Subsecretario, bueno, hoy hemos escuchado atentamente todas estas ideas, estas campañas, estas opciones también que tienen para mejorar finalmente la experiencia de la universidad o de los centros de formación técnica superior, pero bajémonos a la mesa y digámosle a la gente que nos está viendo, ¿cómo se vive hoy el tema de la salud mental en las universidades y en los centros de formación técnica? ¿Cómo se tratan hoy día? Hoy, ¿qué tenemos? Afortunadamente las instituciones de educación superior, que son autónomas, es decir, nosotros como Ministerio de Educación llevamos adelante la política educativa, pero las instituciones son autónomas desde el punto de vista administrativo y de sus decisiones. Las instituciones han hecho diagnóstico, la mayor parte tiene protocolos y tiene formas de actuar en caso de detección de atención focalizada y especializada. Es decir, promovemos una mejor educación, pero una vez que detectamos un problema, tenemos que actuar con atención clínica o luego con derivación. Ya. Uno de los déficits que tenemos hoy día es que una buena parte de las instituciones no tiene convenios de derivación. Entonces, ocurre muchas veces que una institución, un profesor, por ejemplo, detecta, mira, este estudiante creo que puede tener un problema de salud mental, se puede tratar con algún profesional en esa institución, pero no tenemos a nivel sistémico todavía una capacidad de derivar de manera rápida a los servicios de salud a quien corresponde. Entonces, por eso necesitamos una política nacional. No hay un nexo, ¿no? No hay un nexo entre la casa... Hay muchas instituciones que lo tienen, otras que no.
Ya. Entonces lo que quisiéramos es, y sobre todo las que lo tienen, son aquellas que tienen más espaldas financieras, Sí, claro. que pueden tener mayor fuerza institucional, más profesionales, por ejemplo. Hay instituciones que tienen un trabajo muy relevante en esta área, las universidades, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, grandes centros de estudio como DUOC, INACAP, tienen, se preocupan de estas materias. Bueno, nunca un sistema va a ser perfecto, ¿no? Siempre van a haber situaciones que lamentar, pero lo que hoy día queremos con el Consejo Asesor es poder sentar las bases de una política de tal manera, por ejemplo, de tener instancias de derivación sistémicamente articuladas. Porque acá es muy importante llegar antes y poder derivar en el momento justo, si una persona a tiempo. Eso nos permite evitar situaciones más difíciles. Entonces hoy día tenemos cosas positivas que mostrar, pero también tenemos hartos desafíos en las instituciones. De todas maneras que sí, así que nos alegra poder conocer de parte suya en qué se encuentra este proceso actualmente en nuestro país. Con respecto a si alguien ahora nos está viendo y su familia o esa misma persona está atravesando algún problema de salud mental, está en la educación superior, ¿qué consejo le daría? Primero tiene, si es una persona con mucho, que está pasando por momentos duros, está la línea del asterisco 4141. Primero decir eso, está abierto. Eso es una política del Ministerio de Salud. En esto lo trabajamos codo a codo con el Ministerio de Salud. Segundo, en el caso de que esté en una institución de educación superior, acérquese a sus profesores, acérquese a la institución y diga lo que le está ocurriendo. Convérselo con la institución. La institución tiene una responsabilidad. No trate de llevarlo adelante solo, no es una muestra de debilidad. Tener una situación de salud mental, un problema, no es una muestra de debilidad. Es una situación que hay que atender, le pasa a mucha gente y todos estamos expuestos a atravesar esas situaciones. Si tiene dificultad, por ejemplo, en pasar un curso, si tiene un problema en la casa, si tiene cualquier problema, que lo hable. Y le diría también a la institución tiene que actuar rápido y para eso también puede apoyarse, puede comunicarse con nosotros en el ministerio y puede echar a andar los protocolos que muchas instituciones tienen. Entonces es muy importante hablarlo. Entonces eso es lo que yo le diría. Está esta línea, pero también es importante hablarlo con los profesores, los profesores. Absolutamente. Subsecretario, ¿cree usted que en este gobierno podrá salir una ley especial referida a la salud mental del universitario? Mire, lo que nosotros estamos explorando es hacer una serie de ajustes normativos en decretos, resoluciones, reglamentos y leyes para, llamemos, modernizar la educación superior. Porque uno llega a un punto en que no puede mandar ley en el ámbito de la educación superior, mandar distintas leyes en distintos temas porque tenía que agrupar, ¿no? En paquetes legislativos. Entonces, creemos que estamos estudiando la necesidad de un paquete legislativo mayor que nos permita avanzar en la modernización, que involucre temas de gestión de las instituciones, temas académicos y también estas materias. De hecho, le he pedido al Consejo Asesor que hemos formado para la salud mental, donde hay expertos, instituciones de educación superior, donde están los estudiantes, que empiecen a ver cuáles son los impedimentos normativos para llevar adelante política en esta materia. Y sí, contemplamos abordar estas modificaciones normativas durante el 2024. ¿Qué cree usted, subsecretaria, con respecto también a la salud mental que atraviesan los profesores y profesoras que son tan vitales también en este proceso de educar, ¿cierto?, de nutrir a los futuros profesionales en nuestro país? ¿Cree que para ellos también se pudiese avanzar en cuanto a esa materia? Tenemos que abordarlo, decir, mire, Chile tenía cerca de 4.000 académicos hace unos 25, 30 años y hoy día tiene más de 80.000 personas que trabajan en la educación superior. Es más, muchas veces nos ocurre, esto también es parte de nuestro proceso que llamamos de modernización académica, muchas veces nos ocurre que hay un investigador que no se le reconoce que es académico, que además es profesor taxi, tiene que ir de una institución a otra, no tiene contrato, no tiene seguridad y por supuesto se termina dañando lógicas de salud mental y de bienestar en general. Tenemos un espacio de trabajo con el Ministerio de Ciencia para abordar esto y también tenemos contemplado mejorar las condiciones, llamémosle, de los trabajadores de la educación superior o de los trabajadores del conocimiento, incluidos académicos, investigadores, profesores, docentes, funcionarios, personal no académico, en nuestro, llamamos, proceso de modernización. El tema de salud mental, si bien lo atendemos porque hemos tenido que lamentar situaciones muy duras, por ejemplo, suicidio de estudiantes, ciertamente que está también en los funcionarios y en los académicos, ¿no? Y en Chile tenemos que enfrentar estas situaciones. A nosotros nos gustaría que la educación fuera una experiencia de libertad, no solo para el estudiante, también para el profesor y para el investigador. Pasa mucho que nosotros que nos dedicamos a la educación superior
yo fui investigador antes de estar en este puesto, tenemos la libertad, los académicos, por ejemplo, de dedicarse a lo que les gusta. Y eso es algo que no mucha gente lo puede hacer. Claro. Entonces, no puede ser que dedicarte a lo que te gusta, después por problemas normativos, por problemas de diseño institucional, termine siendo un problema de salud mental. Así que también nos parece que es un tema que hay que abordar. Así es, subsecretario. Bueno, agradecer el tiempo de venir, de comentarnos, de contarnos sobre esto. Esperamos que se siga avanzando, ¿cierto? Y que podamos tener, como usted lo dice, una educación superior agradable para los alumnos, para profesores, para docentes, que sea una experiencia bonita de aprendizaje y todo lo aprendido se pueda aplicar en el mundo laboral. Que sea exigente, muy exigente, pero que sea una exigencia con bienestar y que no se transforme en agobio. Eso es lo que quisiera. Muchísimas gracias, subsecretario, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias, Catalina. Continuamos aquí en Tu Conexión Matinal. Usted no se despegue de la sintonía, una breve pausa comercial y ya estamos de regreso.